continuación tenemos el siguiente ejercicio, en el cual nos dice, dadas las funciones definidas por f y g, determine f más g. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es hallar el dominio de f. El dominio de f son los primeros números de cada punto de f. Entonces tendríamos nuestro dominio que es 2, 3, 5, 7, 8 y menos 10. Lo mismo realizamos para la g. Hallamos el dominio de g, los cuales también nos representan los primeros números de cada punto. Entonces tendríamos 3, 5, 7, 8 y 9. Ahora realizamos el dominio de f más g, quienes son la intersección de estos puntos. La intersección son los números que se repiten. Entonces sería, aquí tendríamos entonces 3, 5, 7, 8. Eso sería el dominio de f más g. Pero ahora nos falta hallar el rango de f y g. Por lo tanto, realizamos la suma f de 3 más g de 3, donde f de 3 nos da menos 7, más g de 3 nos da 2. Esto nos sale 5. Lo mismo realizamos para cada punto que tenemos aquí. f de 5 más g de 5. f de 5 tenemos que nos vale 2, más g de 5 nos vale 0. Esto nos da 2. Y realizamos igual para f de 7 más g de 7. f de 7 nos vale 1. Entonces ponemos 1 más g de 7, que nos vale menos 2. Esto de aquí nos sale menos 1. Ahora por último tenemos f de 8 más g de 8. f de 8 vale 4, más g de 8 vale 7. Esto aquí vale 11. Bueno, este punto de aquí nos da el rango de este punto. Entonces, finalmente tendríamos el dominio de f más g. No, esto aquí, perdón, sería f más g. Finalmente tendríamos lo que nos piden. f más g valdría 3 menos 5. 3 punto menos 5, coma 5 punto y coma 2, 7 punto y coma menos 1 y 8 punto y coma 11. Esto de aquí serían lo que nos pide f más g. Tal es que el 3 que hallamos para cada uno nos sale el rango aquí. El dominio nos representa las x y el rango las y. Entonces, esta sería nuestro f más g.